Hola, por la gracia del Señor, hoy nos permite estar nuevamente juntas para aprender su palabra y hallar sabiduría para nuestras vidas. Estaremos meditando en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 22 hasta el 31. En el reino del sur, en Judá, aún reinaba Azarías, o Usías, como también le conocemos. Y cuando estaba en su año 52 de su gobierno, en el reino del norte, en Israel, comenzó a reinar Pecaías, hijo del violento rey Manahem. Pecaía reinó por 2 años y tuvo la herencia de su padre, la religión falsa, que desde Jeroboam I se instauró en Israel. Por ello, el resumen de la vida de Pecaía fue que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Durante el reinado de Peca vino el rey de Asiria, Tiglat-Pileser, y tomó 8 ciudades importantes de Israel, y se llevó israelitas cautivos a Asiria. Fue entonces que Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, lo hirió y lo mató. Este tomó el reino de Israel con las ciudades que quedaban. Esto sucedió cuando reinaba en el sur Jotam, hijo de Azarías. El rey Oseas no se puede confundir con el profeta Oseas. Fue el último rey de la nación de Israel hasta que fue aplastada por el imperio asirio. Todos los reyes de Israel mantuvieron el pecado de Jeroboam I, que instauró esa religión paralela a Jerusalén y con ello hizo pecar al pueblo. Todos fueron desaprobados por Dios, mencionando de cada uno de estos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, por cuanto no se apartaron de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. El único que agravó este pecado en todas las dinastías que reinaron sobre Israel fue Acab, con su esposa Jezabel, quienes instauraron no solamente la religión paralela falsa a Dios, sino que también pusieron como religión oficial del Estado el culto a Baal en Israel. Mataron a muchos siervos de Dios, hasta que Jehú arrasó con toda esa dinastía por voluntad y juicio de Dios. Salum, quien mató a Zacarías, el último descendiente de Jehú, sobre el trono de Israel, carece de conclusión de vida. No sabemos por qué. No se dice ni que hizo lo recto o lo malo delante de los ojos del Señor, pues su reino duró 1 mes. Pero todos los demás reyes de Israel, sin excepción, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es que el pecado de tener una adoración que supuestamente se dirige a Dios, que usa su nombre, pero la forma en que lo hacen es contraria a lo estipulado por Dios mismo, de cómo se le debe adorar, eso para el Señor, para nuestro Dios, es intolerable, es abominable, porque los falsos adoradores desechan la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, y arman una religión a su gusto, atentando contra el honor de Dios, que es su palabra. No se sujetan al Señor. ¿Qué clase de adoración puede ser esta? Solo se puede calificar como espuria y abominable. Así, hoy en día, toda religión hecha bajo el gusto y deseo de los hombres, sin considerar lo que está escrito en la palabra de Dios, es una religión abominable para Él. El Señor no está mendigando adoración. No se va a complacer con adoradores que pueden usar su nombre. Pretender ser cristianos genuinos porque relatan algunas historias bíblicas, no. Dios no va a decir, ya, bueno, está bien, ya están mencionando aunque sea mi nombre. Vaya, ¿acaso eso no decían los de Dan y Betel en Israel? Y para el Señor era execrable e intolerable ese tipo de supuesta adoración a Jehová.
Miren, hermanas, cuando ustedes estudian el Pentateuco, cómo Dios estableció el sistema de adoración a Él, fue tan detallista, tan perfecto, tan exacto en mandar a hacer los objetos y cada acción de adoración. Y cuando alguien no tomaba en cuenta lo estipulado, terminaba muerto, como los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Podemos ver que una adoración al Señor no se puede tomar a la ligera. El que menosprecia las Escrituras, menosprecia a Dios. Todo lo enseñado en el Antiguo Testamento en cuanto a la adoración a Dios fue la sombra de Cristo para nuestros días. Pero jamás debemos perder la visión de que la adoración es un acto sagrado y que debe ser hecho en el temor de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos enseña que su palabra está vigente. Dios no ha menguado sus ordenanzas para rendirle una verdadera adoración. Ni tú ni yo tenemos la libertad de adorar a Dios como nos da la gana. No tenemos derecho de menospreciar ningún mandato en las Escrituras. No es que yo adoro a Dios a mi gusto y cuando quiero. Total, Dios conoce mi corazón. Por supuesto que conoce nuestro corazón y sabe que es engañoso y perverso, más que todas las cosas, como dice el profeta Jeremías. Adorar a Dios es un acto de obedecer a lo que está escrito en su palabra. Por eso, si Él dice que cada primer día de la semana debemos congregarnos para adorarle, esto no es opcional según tu ánimo, es honrar y adorarle a Él como Él lo ha establecido. Yo sé, hermanas, que estas palabras pueden sonar muy duras, pero tengo el deber de decir lo que enseña la palabra de Dios, pues esto se me tomará en cuenta y quiero escuchar de mi Señor una aprobación, no una reprensión. Por amor a Él y por amor a ustedes les digo esto, y sé que las ovejas del Señor oirán su voz y permanecerán, y quienes no, negarán su palabra. Eso sí está fuera de mi encargo, dado por Dios. Ahora, si bien es cierto que venimos analizando la vida de los reyes, no podemos dejar de pensar en la casta sacerdotal de esa religión falsa. El pueblo de Israel tuvo grandes siervos de Dios, el profeta Elías, el profeta Eliseo, y también pudieron escuchar a Isaías, a Amós, que dirigieron su mensaje a Israel, aunque vinieran desde Judá. El profeta Isaías en el capítulo 8 anunció que el rey de Asiria venía sobre Israel y que esto era inminente por juicio de Dios. Veamos lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 4. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Esto lo dijo cuando Jeroboam II estaba reinando, cuando Israel fue bendecido por Dios. Tuvieron tiempo de volverse a él, pero no quisieron. El profeta Amós anunció juicio contra Israel. Miren lo que dice. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Ante este juicio en contra de Israel de parte de Dios por boca de Amós, se le enfrentó a Amasías, quien era sacerdote del lugar de adoración en Betel. Este era un principal de ese sistema falso de adoración a Jehová y acusó al profeta Amós de conspirar contra Jeroboam II, a lo que Amós le contestó diciendo, no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós tuvo la orden de ir de Judá a Israel a anunciar el juicio de Dios que era inminente. Este hombre fue valiente.
Él pudo ser encarcelado o asesinado por la acusación de ese falso sacerdote de Dios que se llamaba Amasías y que rendía culto a becerros llamándole Jehová. Pero Amós no dejó de hacer la voluntad de Dios y no dejó de ser el portavoz del Señor. Fue valiente este hombre. Los sacerdotes de esa religión paralela en Israel eran responsables de juicio, puesto que teniendo la posibilidad de volverse a las Escrituras, prefirieron mantener sus abominables creencias y culto a Jehová, que no era el de la Biblia. Era un Dios inventado por ellos, que le pusieron el mismo nombre del único santo Dios, pero solamente hacían adeptos, seguidores, prosélitos de su religión cómoda. Les prometían una religión en libertad y lo único que hacían era doblemente más hijos del infierno que ellos mismos. Como dijo el Señor Jesús en Mateo, capítulo 23, verso 15. ¿Qué fruto se veía de su falsa doctrina, de su teología no bíblica? Bueno, el fruto lo vemos en todos los 5 últimos reyes efímeros de Israel. Fueron crueles, abusivos, pero muy religiosos. Estos podían estar de acuerdo un día, como lo hicieron Pecaía y Peca, y compartir compañerismo. Pero en otro momento se levantó uno para conspirar contra el otro. Fue desleal, pero terminan destruyéndose. La falsa doctrina siempre trae pecado, división, contienda y muerte. Aún cuando hablamos de una muerte que no sea física, con la lengua, también puede darse golpes de espada, como dice Proverbios capítulo 12, verso 18. Hermanas, el Señor nos ayude a ser fieles a la verdad de su palabra y discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios, aunque tenga apariencia de fe. Nos vemos en la siguiente lección. Dios las bendiga.